La segunda película arranca justo después de la captura de Alice y Matt, cuando la corporación Umbrella toma una decisión peligrosa: reabrir la colmena para investigar lo ocurrido y medir la magnitud del desastre. Pero lo que no se imaginan es que, al hacerlo, activan el peor escenario posible, y en cuestión de nada, esa elección provoca una nueva catástrofe que se desata de forma inmediata. El virus logra escapar y se esparce sin freno por las alcantarillas, hasta que finalmente llega a la superficie de Raccoon City, desatando una infección masiva que consume la ciudad en cuestión de horas. En medio del caos y el pánico, conocemos a nuevos personajes clave: Jill Valentine, una ex miembro suspendida de los STARS, Servicio Táctico de Rescate y Aseguramiento Especial; Timothy Kane, el jefe de operaciones; y el Doctor, quien también entra en escena mientras la situación se vuelve cada vez más imposible de controlar. También aparecen dos figuras importantes en medio del desastre: el Dr. Charles Ashford, un virólogo clave dentro de Umbrella; Carlos Olivera, el líder de un escuadrón élite enviado para contener la situación. Por su parte, Timothy Kane recibe la orden de evacuar únicamente a los científicos y personal indispensable. Sin embargo, el Dr. Ashford se niega a irse porque su hija Angela Ashford quedó atrapada dentro de una escuela. Pero cuando la infección llega hasta el puente Ravensgate, la única vía de salida de la ciudad, se toma una decisión brutal: cerrar las puertas de evacuación de inmediato, dejando a miles atrapados dentro de Raccoon City. Sin ninguna ruta de escape, Jill Valentine y su compañero Peyton, quien resulta mordido en la pierna, intentan refugiarse en una iglesia para no ser devorados ahí mismo. Mientras tanto, Alice sigue deambulando por la ciudad en ruinas y, tras quedar inconsciente por un momento, empieza a recuperar fragmentos de memoria. Poco a poco recuerda una verdad inquietante: los científicos de Umbrella le hicieron alteraciones genéticas, y eso explica por qué ya no es la misma de antes. Jill y los demás terminan siendo rodeados por criaturas salvajes que comienzan a atacarlos sin piedad y a eliminarlos uno por uno. Pero cuando todo parece perdido, Alice aparece de repente y se encarga de acabar con ellos, demostrando que ahora es mucho más letal de lo que cualquiera imaginaba. Mientras tanto, Carlos Olivera y su escuadrón élite intentan rescatar civiles, pero la situación los supera por completo. La infección se salió de control y ya no pueden sostener la ciudad, así que no les queda otra opción que pedir un helicóptero de extracción antes de que sea demasiado tarde. Al ver que la ciudad se les sale de las manos, Timothy Kane decide activar el proyecto más oscuro de Umbrella, Némesis, una auténtica máquina de guerra mutante diseñada para matar sin detenerse, equipada con lanzacohetes y una minigun. Y lo más impactante es quién está detrás de esa criatura, porque Némesis no es otro que Matt Addison, transformado en un arma viviente. Su nueva misión es clara: eliminar a todos los miembros de los STARS, la unidad élite de la policía de Raccoon City, ya que representan una amenaza capaz de arruinar los planes de Umbrella. Además, Timothy Kane no solo quiere controlar la situación, también quiere probar a Némesis en combate real, para ver hasta dónde llega el poder de su bioarma. Mientras tanto, el Dr. Charles Ashford logra hackear el sistema y se comunica con Alice y el resto del grupo. Les ofrece una salida segura de la ciudad, pero con una condición: rescatar a su hija, que sigue atrapada en su escuela. Y el tiempo corre, porque Ashford les revela lo peor: Umbrella planea borrar Raccoon City del mapa usando una ojiva nuclear con tal de eliminar la infección zombie de una vez por todas. Pero esa misión sencilla dura muy poco, porque en cuestión de minutos el grupo se cruza con Némesis. Al identificar a Jill como miembro de los STARS, la criatura abre fuego sin pensarlo, disparando de forma brutal y sin detenerse. Y es aquí donde se da el choque más esperado: dos experimentos de Umbrella frente a frente, Alice versus Némesis. Alice intenta enfrentarlo y acabar con él, pero se da cuenta rápido de que no es un enemigo común, es demasiado resistente y casi imposible de derribar, así que cambia de estrategia. En lugar de vencerlo, intenta mantenerlo lejos del resto del grupo para que no los masacre. Al mismo tiempo, Jill vive uno de sus momentos más duros. Su amigo finalmente se transforma en zombie e intenta atacarla. Sin alternativas, Jill se ve obligada a dispararle y acabar con él, aunque le destroce por dentro. Mientras tanto, Carlos Olivera resulta mordido en el brazo y, junto a su compañero Nikolai, recibe el mismo mensaje del Dr. Ashford, así que se mueven de inmediato hacia la escuela para encontrar a Angela. Pero al llegar, se topan con otro sobreviviente inesperado, un hombre llamado LJ. Dentro de la escuela ocurre otra tragedia. La reportera del grupo es atacada e infectada por una horda de niños zombies, dejando claro que en esa ciudad ya no existe ningún lugar seguro. Mientras tanto, Jill baja al sótano y finalmente encuentra a Angela,
pero cuando intentan salir, son rodeadas por perros infectados que casi las destrozan. En el último segundo aparece Nikolai para ayudarlas y abrirles paso, pero el alivio dura nada. En un descuido, las mismas criaturas se le lanzan encima y termina siendo devorado de forma brutal. Después de eso, Jill y Angela son rescatadas por Alice, y poco más tarde se reúnen con Carlos Olivera y LJ, pero aquí llega una revelación clave. Angela está fuertemente infectada con el virus T, igual que Alice. Y por si fuera poco, la niña lleva consigo un maletín que contiene los antídotos del virus T, algo que puede cambiarlo todo si logran salir con vida de Raccoon City. Angela explica que nació con una enfermedad degenerativa que le impidió caminar desde pequeña. Por eso su padre, el Dr. Charles Ashford, tomó como base el trabajo del Dr. Marcus y lo mejoró, desarrollando el virus T como una especie de terapia regenerativa. Pero el tratamiento tenía una condición peligrosa: cada dosis debía mantenerse controlada con el antivirus, porque si el equilibrio se rompía, su cuerpo no lo resistiría y empezaría a colapsar y mutar. Por esa razón, Angela siempre carga un maletín con antídotos, como parte de su rutina diaria para mantenerse con vida. Enseguida, Alice le inyecta el antídoto a Carlos Olivera y el cambio es inmediato. Con eso resuelto, el grupo sigue las indicaciones del Dr. Ashford y se dirige a un edificio donde los espera un helicóptero de evacuación. Logran neutralizar a los guardias del lugar, pero cuando todo parece ir a su favor, quedan rodeados por los hombres de Umbrella, y por si fuera poco, también se revela que ya han capturado al Dr. Ashford. Ahí es cuando aparece Timothy Kane con una orden enferma. Quiere que Alice pelee mano a mano contra Némesis, solo para comprobar cuál de los dos es más fuerte. Pero todo cambia cuando Alice se da cuenta de la verdad. Némesis es Matt. Ella se niega a enfrentarlo, incapaz de hacerlo. Entonces Timothy decide cruzar el límite, dispara a sangre fría contra el Dr. Ashford y, para obligarla, amenaza con hacer lo mismo con la niña. Sin salida y bajo presión, Alice entiende que ahora solo le queda una opción: obedecer. Después de eso ocurre algo inesperado. Némesis reconoce a Alice, como si en el fondo todavía quedara una parte de Matt luchando por salir. Y con esa mínima chispa de humanidad, se vuelve contra Umbrella y elimina a sus propios hombres, abriéndoles el camino. Gracias a ese sacrificio, Alice y el resto del grupo logran escapar en el helicóptero, aunque Némesis termina perdiendo la vida en el intento. Mientras tanto, Timothy Kane es arrojado desde lo alto y termina siendo devorado por los infectados, justo antes de que Raccoon City sea destruida por completo. En el aire, todo empeora. Alice se sacrifica al ver que una barra metálica va directo hacia Angela y logra apartarla en el último segundo. Pero ese acto tiene un precio, porque justo después la onda expansiva de la explosión golpea el helicóptero con fuerza y provoca que termine estrellándose. 2 horas más tarde, la historia da otro giro con la aparición del Doctor. El Doctor Isaacs y su equipo encuentran a Alice inconsciente, arrastrada por la corriente en un río de las montañas Sarkley, pero hay algo inquietante: no hay rastro del resto del grupo, como si hubieran desaparecido por completo. 3 semanas después del desastre, en un centro de investigación médica de Umbrella, el Dr. Isaacs finalmente logra restaurar a Alice, aunque queda claro que no lo hizo por compasión, sino porque todavía tiene planes con ella. Pero apenas Alice empieza a recuperar la memoria y recordar todo lo que vivió, reacciona de inmediato, elimina a los presentes y escapa de las instalaciones antes de que puedan detenerla. Poco después es recogida por el resto del grupo, quienes se hacen pasar por personal de Umbrella, usando identificaciones falsas para moverse sin levantar sospechas. Lo más extraño es que, aun teniendo la oportunidad de capturarla, el Dr. Isaacs da una orden inesperada: que la dejen escapar, como si todo hubiera sido parte de su plan. En la siguiente escena vemos un primer plano de los ojos de Alice, reflejando el logotipo de Umbrella, mientras su mirada aparece monitoreada desde una computadora. Está claro que no es libre. Umbrella la está rastreando, siguiéndola en tiempo real mediante un satélite.